La multitud rugía al unísono en el estadio de Puerto Rico, pero dentro del camerino, Daddy Yankee estaba solo. El cantante de reggaetón, el Big Boss, el hombre que había conquistado el mundo con sus letras y su estilo, estaba parado frente al espejo, mirando su reflejo. La chaqueta de cuero ya no le quedaba bien. Había cambiado. Ya no era el hombre que la gente creía que era. Lo que el mundo no sabía es que, mientras todos celebraban el triunfo de su carrera, él se sentía vacío. El escenario, las luces, los aplausos, todo eso lo había dejado frío. Una fría distancia le invadía. Y su matrimonio con Mayerdis, la mujer que había sido su compañera durante casi 30 años, estaba al borde del colapso. ¿Qué hice con mi vida?, murmuró para sí, tocándose el rostro. Las huellas del cansancio, las noches interminables de fiesta y las decisiones equivocadas se le notaban. Mayerdis había sido su todo, su compañera de toda la vida, pero ¿habían sido felices? ¿O solo habían vivido atrapados en una fantasía que ahora se derrumbaba a sus pies? Había algo que no le dejaba en paz. La imagen de Mayerdis en la cama, sola, mirando al techo, esperando que él llegara a casa tras una gira interminable, le perseguía. Sabía que ella no era feliz. Sabía que algo había cambiado entre ellos. Las peleas se habían vuelto más frecuentes, las palabras, más amargas. Ya no compartían risas ni sueños, solo silencio. Fue en un retiro espiritual, meses atrás, cuando la chispa de su transformación comenzó. En medio de una oración, en un momento de profunda introspección, Daddy Yankee sintió algo. Una paz que nunca había conocido. La presencia de Dios se hizo tan real, tan cercana, que las máscaras comenzaron a caer. Había sido un hombre que había idolatrado la fama, el dinero, el reconocimiento. Había vivido para complacer a multitudes, para ser el líder del reggaetón, para estar en la cima. Pero todo eso ya no le importaba. La vida que había construido sobre la arena de la superficialidad estaba desmoronándose. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Mayerdis. ¿Dónde estás? Hoy es el día que nos prometimos tomar un tiempo para nosotros. Te espero. La lectura de ese mensaje fue el último empujón que necesitaba. Sus manos temblaban. No sabía si lo que más deseaba era huir o quedarse y luchar. No quería perder su familia. No quería seguir siendo ese hombre lejano, sumido en la niebla del ego. Había encontrado algo más grande que el reggaetón. Había encontrado a Dios, y con él, la respuesta que tanto había buscado en su vida. Dejó el teléfono sobre la mesa y se arrodilló en el suelo del camerino. Las luces brillaban afuera, el público estaba esperando su entrada. Pero en ese momento, en ese preciso instante, Daddy Yankee no era el ícono de la música. Era un hombre roto, un hombre que necesitaba sanar, un hombre que quería reconstruir lo que el éxito le había robado. Señor, susurró, con la voz quebrada. Perdóname por todo lo que he hecho mal. Perdóname por todo lo que he ignorado. Te entrego mi vida, mi familia, mi matrimonio. No sé cómo hacerlo, pero te pido que me guíes. Estoy perdido sin ti. Las lágrimas caían por su rostro, no de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en años, sentía que algo dentro de él comenzaba a sanar, pero la batalla no estaba ganada. A lo lejos, su mujer lo esperaba. Mayerdis siempre había sido una mujer de fe, pero también una mujer herida. Ella había intentado muchas veces acercarse a él, pedirle que pusiera su familia primero, que su amor por ella fuera más grande que cualquier concierto o proyecto. Pero él nunca escuchaba. La promesa de su matrimonio, esa que había sido tan fuerte cuando se conocieron a una edad temprana, se había ido desvaneciendo con el tiempo, como una canción que se olvida. Mi amor, sé que has pasado por mucho, pensaba Mayerdis mientras lo esperaba. Pero yo también tengo mi dolor. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Cuando Daddy Yankee llegó a casa esa noche, algo en su mirada era diferente. Había un brillo de esperanza. Mayerdis no estaba segura de qué esperar.
Su corazón latía con miedo, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Te he fallado, mi amor, dijo él, tomando su mano con suavidad. Te prometo que haré lo que sea para que volvamos a ser lo que éramos. Pero necesito que me ayudes, que me acompañes en este camino. No sé cómo hacerlo solo. Las palabras le salieron del alma, como nunca antes. Y aunque Mayerdis no estaba completamente convencida, vio algo en él. Algo genuino. Algo que nunca había visto en los últimos años. Lo sé, Daddy, respondió ella con un susurro. Pero el amor no es solo palabras. Es acción. Y tengo miedo de seguir sin ver cambios. Y así comenzó su renacer. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de angustia, de peleas. Pero juntos, de la mano de Dios, encontraron un camino. El matrimonio de Daddy Yankee y Mayerdis no fue perfecto, ni lo sería jamás. Pero la fe, la que siempre había estado en la sombra de su vida, comenzó a tomar el lugar de la fama. Y en ese proceso, Daddy Yankee descubrió lo que realmente significaba ser un hombre de familia. El tiempo siguió pasando, y con él, las sombras del pasado parecían desvanecerse poco a poco. Daddy Yankee había dejado atrás las noches de excesos, las giras interminables, el consumo desmedido de fama. Se sumergió de lleno en su fe, y su matrimonio con Mayerdis empezó a encontrar nuevos cimientos. Había momentos de duda, sí, pero también momentos de ternura, de esos que construyen lo que parecía imposible. Los domingos ya no eran solo para descansar entre conciertos, sino para asistir a la iglesia juntos. La familia de nuevo era lo primero. En sus conversaciones, compartían la palabra de Dios, hablaban de sus temores, de sus sueños, de los nuevos planes que parecían surgir con la fe renovada. Mayerdis, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su marido estaba ahí, realmente presente. Pero el peso de la vida que había vivido antes no desaparecía tan fácilmente. Daddy Yankee se despertaba a veces en medio de la noche, con el corazón acelerado, con un sentimiento de angustia. La lucha interna seguía, aunque se disfrazara de paz superficial. Los viejos demonios nunca se van por completo. Una tarde, mientras salían de un servicio religioso en su iglesia, Daddy Yankee miró a Mayerdis, tomándola de la mano, y le susurró, «Te amo, y estoy tratando de ser el hombre que mereces». «Yo también te amo», respondió ella, con esa sonrisa que alguna vez había sido el reflejo de su esperanza, aunque aún guardaba una sombra de duda en sus ojos. El amor había renacido, pero algo estaba al acecho. Los días siguientes fueron como una bendición, momentos de paz, de oración, de conversaciones profundas. Pero la enfermedad, la que nadie veía venir, comenzó a hacerle mella a Mayerdis. Un cansancio inexplicable la invadió. No era solo físico, sino algo que no se podía describir con palabras. Un mes después, los síntomas empeoraron. Primero fue la pérdida de energía, luego una tos persistente. Los médicos le dijeron que tenía una enfermedad rara, agresiva. La noticia llegó como un rayo en medio de la calma que había logrado construir. Mayerdis necesitaba tratamiento urgente, y las semanas siguientes se convirtieron en una montaña rusa de emociones. Entre visitas al hospital y oraciones por su salud, la pareja pasó de un optimismo forzado a una creciente desesperación. A pesar de todo, Daddy Yankee no se apartó. Cada día que pasaba junto a ella, orando, consolándola, sosteniéndola en sus brazos, le parecía un milagro que la vida les hubiera dado esa segunda oportunidad. Pero a medida que los días se alargaban, la enfermedad de Mayerdis avanzaba, y su cuerpo se fue apagando. Las noches de insomnio se hicieron más frecuentes. Daddy Yankee se veía atrapado entre su fe renovada y el dolor de ver a la mujer que amaba desmoronarse ante sus ojos. A veces, se arrodillaba junto a la cama de ella, rogando a Dios, preguntándose por qué después de todo lo que había pasado, cuando finalmente sentía que todo estaba mejor, la vida les presentaba esta prueba. El día que Mayerdis murió, el sol se ocultó de una manera inusual, como si el cielo también llorara la partida de aquella mujer que había sido su ancla, su compañera incansable. En el hospital,
mientras el monitor de su corazón se apagaba, Daddy Yankee sintió que todo su mundo se desmoronaba nuevamente. La mujer con la que había compartido casi toda su vida, con la que había reconstruido su fe, se había ido. Te prometí que iba a ser mejor, te prometí que iba a cambiar. Murmuró, entre lágrimas, mirando su rostro en paz. Pero esa promesa ya no podía cumplirse. La culpa, el dolor, la rabia se apoderaron de su alma. ¿De qué servía haber cambiado si la vida le arrancó lo que más amaba justo cuando estaba aprendiendo a ser el hombre que ella había siempre soñado? Los días después de su muerte fueron un vacío. La fe que antes lo había iluminado se desdibujó en su mente. El Big Boss ya no tenía ganas de cantar, de hacer música, de nada. El reggaetón, la fama, el dinero, todo eso era polvo, nada más que polvo. El regreso a la iglesia no ocurrió. Las oraciones se convirtieron en gritos desesperados hacia un Dios que ya no entendía. Se sentó solo en la oscuridad de su casa, rodeado de las cosas que Mayerdis había dejado atrás, la silla vacía donde siempre se sentaba, las fotos de familia, los recuerdos que alguna vez le dieron fuerzas. Todo estaba ahí, pero ella ya no estaba. En un acto de desesperación, Daddy Yankee subió a su estudio. Frente a su micrófono, rodeado de la opulencia que tanto había codiciado, miró las cámaras y el equipo de grabación, como si viera todo a través de una niebla espesa. En sus manos temblorosas, sostuvo un cuaderno, pero no era para escribir una nueva letra de reggaetón, era para algo diferente. Algo más doloroso. Las primeras palabras que salieron de su boca no fueron de música, sino de dolor. Perdóname, Mayerdis. Nunca pude ser lo que esperabas. Pero el silencio fue absoluto. Y mientras los ecos de esa confesión resonaban en la sala, Daddy Yankee comprendió algo desgarrador. La vida, la que había cambiado por fe, no le había permitido sanar las heridas a tiempo. Había dejado todo para seguir un camino espiritual, pero la realidad lo alcanzó demasiado tarde. A partir de ahí, nunca más se le vio en público. El hombre que una vez fue un ícono global del reggaetón desapareció, como si las luces de su vida se hubieran apagado con la muerte de Mayerdis. Algunos rumores decían que había encontrado la paz en su fe, otros, más oscuros, hablaban de su caída en una espiral de desesperación. Lo cierto es que nunca se volvió a saber de él de la misma manera. El Big Boss ya no existía. Solo quedaba un hombre roto, que entendió demasiado tarde que el verdadero camino de la redención no siempre lleva a la felicidad, y que el dolor, a veces, no tiene respuesta.